Bien, amigos, capítulo 14. Vamos a estar grabando también para, ¿no es cierto? Sí, muy bien. Para ir subiendo eso poco a poco. Hemos estado un poquito lentos para subirlo, pero yo les voy mandando ahí los mensajes de la serie. Pero ya nos vamos a ir poniendo al día con eso. Capítulo 14, del 1 al 14, ya hemos avanzado harto. Y si, como siempre, no has estado muy conectado con nuestra serie de Romanos, solamente te lo voy a resumir en dos grandes secciones para que tengas por lo menos una panorámica del libro de Romanos. Siempre recuerda lo siguiente, del capítulo 1 al 11, es lo que hemos visto, cómo Dios repara nuestra relación con Él. Eso es todo lo que Pablo nos ha dicho. Del 1 al 11, Dios repara nuestra relación con Él. Y del capítulo 12 al 16, que es donde estamos ahora, es cómo Dios repara nuestras relaciones con otros. Si quieres resumir. Cada domingo te lo he ido resumiendo de diferentes formas, para que tengan una idea de Romanos. 1 al 11, Dios repara nuestra relación con Él, y eso lo hace a través del Evangelio de Jesucristo, dando su vida por nosotros, por gracia, repara nuestra relación quebrada con Dios. 12 al 16, repara nuestras relaciones con otros. Entonces, todo el rato, del 12 al 16, y hoy día en el 14, vamos a estar viendo cómo empieza a reparar nuestras relaciones con otras personas, con otros cristianos, con la sociedad, con nuestros enemigos. Eso es lo que hemos visto hasta el momento. Entonces, una vez que entiende 1 al 11 que tu relación ha sido restaurada con Dios, todas tus otras relaciones horizontales van a ir siendo restauradas a medida que tu relación vertical va creciendo también. Eso es lo que hemos visto en Romanos. Pero déjame meternos al pasaje de ahora específicamente, porque quiero que te imagines, a veces cuando uno lee la Biblia, no se imagina muy bien el contexto de lo que estaba ocurriendo, pero a medida que avanzaba el Evangelio, en la primera iglesia a la que Pablo le está escribiendo, que son las primeras iglesias que empiezan a conformarse después de que Jesús resucitó y los apóstoles empiezan a predicar el Evangelio, se empiezan a formar las primeras comunidades cristianas, completamente novedosas, diferente a todo lo que se había visto en cuanto a la forma de ser iglesia, de relacionarse con Dios. Nada se había escuchado de lo que los cristianos, los primeros cristianos estaban haciendo o diciendo incluso. Entonces, a medida que avanzaba el mensaje de Jesús en la primera iglesia, ese mensaje iba afectando a diferentes culturas y a diferentes personas, obviamente. Algunos tenían ciertas prácticas en su vida habitual, venían con cierto estilo de vida, ciertas historias, y otros tenían otros tipos de vida y historias, mientras iban conociendo y escuchando el Evangelio. Cuando estas dos personas con diferentes trasfondos, religiones, ideas, prácticas de vida, se juntaban en la misma comunidad después de haber escuchado de Jesús y haberse entregado a Él y querer vivir en su comunidad, cuando estas personas se juntaban en el mismo lugar para adorar al mismo Señor, todas estas contextos y trasfondos de personas se juntaban en la misma comunidad y tenían que empezar a aprender a vivir con sus diferentes historias, contextos, ideas, vidas pasadas, prácticas que tenían antes, etc. Y es un poquito lo que está pasando también con nuestra propia iglesia Puente. Cuando partimos éramos poquitos, ¿no es cierto? Y ahora hay más gente. Y en la misma comunidad van llegando diferentes personas con diferentes trasfondos, nacionalidades, estilos de vida, ideas preconcebidas de antes, incluso de lo que significa el Evangelio. Han estado quizá en otros contextos de iglesia, con otras prácticas de iglesia, y después se juntan todos en la misma iglesia, en la misma comunidad. Necesitamos empezar a aprender cómo vivir con todas nuestras diferencias de opinión, de ideas, de conceptos del Evangelio, de lo que sea. Tenemos que empezar a aprender a vivir juntos y crecer además con todas esas diferentes opiniones, preferencias, gustos incluso, como iglesia, como cristianos. Entonces la pregunta hoy día es cómo mantenemos, y no solo mantenemos, crecemos en relaciones saludables unos con otros, en la iglesia Puente y en cualquier tipo de iglesia. ¿Cómo convivimos nosotros con tantas diferencias de opinión juntos y al mismo tiempo mantenernos unidos, amarnos, servirnos uno a otro? ¿Cómo vamos a lograr eso en esta comunidad con los que estamos aquí, los que no pudieron estar hoy día, etcétera? Y la clave para eso, que lo extraigo de lo que Pablo nos va a estar diciendo, la clave para vivir juntos y crecer juntos en medio de tantas diferencias es entendiendo
que todas nuestras diferencias o ideas que tengamos son opiniones y no mandamientos necesariamente, y que las personas son justamente más importantes que nuestras opiniones. Por ahí creo que Pablo nos va a llevar hoy día. Recuerda que las personas son más importantes que tus propias opiniones, tus propias preferencias, tus propios gustos. Y eso es lo que Pablo tuvo que tratar con la primera iglesia en Roma. Y eso es justamente lo opuesto a lo que hoy día solemos ver en las redes sociales. Si que tú eres alguien que está en las redes sociales y no sé, por último ves Twitter o X, que se llama ahora. Es todo lo opuesto. Las opiniones que yo pueda dar son más importantes que las personas de las que estoy hablando. Por lo tanto, mi opinión tiene que ser más valiosa y no importa lo que yo diga de otra persona, incluso si la destruyo, si falseo información, porque mi opinión es más importante. Entonces las redes sociales es una gran plataforma para poner tu opinión a pesar de la persona al otro lado y sin importar cómo lo reciba y qué le pasa a la otra persona. Pablo te dice, todo lo contrario, en la comunidad cristiana, las personas son más importantes que tu propia opinión que puedas tener de ciertas cosas en la vida. Entonces, ¿cómo mantenemos y crecemos en relaciones saludables unos con otros? Pablo nos va a dar 3 maneras para acá. A ver, está viendo el Facebook ahí mi hermana, entonces no me deja avanzar. No. Ah, perfecto. Ahí vamos, por ahí vamos, por ahí vamos. Siempre me pasa esta... Ahí sí. ¿No? A ver, avánzamelo tú, a ver. Siguiente. Vamos que se puede. Ahí ven. Ahora voy a ver si yo lo puedo mover. Ahí está. Perfecto. Gracias. Tremenda. Cerró el Facebook. Ahí estaba justamente poniendo su opinión. Ahí va. En Instagram, muy bien. Pablo nos va a decir cómo crecer en relaciones saludables unos con otros. Nos va a decir, vamos a crecer en ello sin juzgar las preferencias de los otros, sin cuestionar las motivaciones de otros y sin causar tropiezo. De esa manera vamos a poder ir creciendo juntos en relaciones saludables unos con otros en la iglesia de Cristo. Déjame explicarte por qué te digo sin juzgar las preferencias, que Pablo lo dice en los primeros versos del 1 al 4. Entonces te los voy a leer y ahí profundizamos un poquito. Pero Pablo dice, reciban al que es débil en la fe, pero no para entrar en discusiones. A algunos su fe les permite comer de todo, pero hay quienes son débiles en la fe y son vegetarianos, solo comen verduras. El que come de todo no debe menospreciar al que no come ciertas cosas, y el que no come de todo no debe condenar al que lo hace, pues Dios lo ha aceptado. ¿Quién eres tú para juzgar al siervo de otro? Que se mantenga en pie o que caiga es asunto de su propio Señor, y se mantendrá en pie porque el Señor tiene poder para sostenerlo. ¿Dando cuenta de lo que dice? Ya que Dios nos ha aceptado nosotros con todas nuestras diferencias, somos llamados, los cristianos, a aceptarnos uno a otro en medio de nuestras diferencias. Básicamente lo que Pablo está diciendo. Y cuando habla ahí de, quizás te llamó la atención, débil en la fe, y no menciona fuerte en la fe, solamente el fuerte en la fe va a aparecer en el capítulo 15, pero cuando habla de débil en la fe, se asume que hay alguien fuerte en la fe, ¿vale? Como la contraparte. Pero cuando Pablo habla ahí de débil en la fe, no se está refiriendo necesariamente a alguien ignorante teológicamente. Tú sabes menos que yo, conoces menos de la Biblia que yo, como eres más ignorante. O una persona débil en la fe no es necesariamente ahí alguien que cae constantemente en tentación y que pasa todo el día pecando porque es muy débil en la fe, su fe es muy flaquea constantemente. Débil en la fe, que dice Pablo ahí, y en palabra del gran John Stott, dice, se trata de una debilidad en cuanto a la seguridad de que la fe de uno le permite hacer ciertas cosas. A eso se refiere con débil en la fe. Una debilidad en cuanto a la seguridad de que la fe de uno le permite hacer ciertas cosas. Y Stott agrega, dice, lo que le falta a los débiles en la fe no es fuerza para el dominio propio, sino libertad de conciencia. ¿Está entendiendo? Estos cristianos, lo que conocen, lo que tienen de fe, no les permite hacer ciertas cosas u otras cosas. Ahí tienen ciertas limitaciones por su conciencia y su entendimiento de la fe. Entonces, lo que Pablo hace acá es poner el ejemplo de la comida, por ejemplo. El problema en la iglesia en Roma era respecto a la comida, y lo ponen en los mismos versos ahí.
Unos cristianos, dice Pablo, comían de todo. No tenían problema cuando a la hora de sentarse a la mesa y había carne y había no sé qué. Comían de todo lo que había unos cristianos dentro de la misma comunidad. Pero habían otros cristianos, como lo está mencionando Pablo acá, que se abstenían de comer ciertas cosas y especialmente carne. Por eso algunos dicen solo comen verduras. Y la razón de eso es porque habían cristianos dentro de la iglesia que antes de ser cristianos mantenían estas tradiciones de no comer ciertas comidas que podrían contaminarlos. Y una vez que se convierten a Cristo, siguen con ciertas ideas acerca de la comida que podría contaminarlo y lo podría comprometer en su fe, en sus convicciones. En ese tiempo, la comida no es como tú vas a la carnicería o al supermercado y está la carnecita lista y limpiecita y todo. En ese tiempo, las carnes generalmente llegaban desde los templos paganos donde se ofrecían muchos sacrificios y esa carne que quedaba ahí se comercializaba. Por lo tanto, estas personas tenían la idea de que no sabemos la procedencia exacta de la carne. Algunas pueden venir bien, pero otras pueden haber sido ofrecidas a ídolos paganos. Por lo tanto, no podemos comprometer nuestra fe en comer ese tipo de carne y ese lomo vetado que está ahí, porque podría haber sido ofrecido a algún ídolo. Entonces no podemos cruzar esa línea, porque eso sería pecado. Entonces esas personas, dice Pablo, débiles en la fe, su entendimiento de la fe, no les permitía comer ese tipo de comidas, porque podría comprometer sus vidas. Entonces, lo que está ocurriendo dentro de la misma comunidad es que hay personas que tienen ciertas opiniones en cuanto a algo, y hay otros cristianos que tienen su otra opinión y dicen, ¿sabes qué? No es pecado comer este tipo de carne. No, no, no. Sí es pecado porque tú te podrías convertir en un pagano y convertirte en alguien impuro si comes ese tipo de carne. Y ahí en la comunidad empezaban las diferentes opiniones con respecto a temas que no necesariamente eran temas centrales del Evangelio, eran temas secundarios, lo que llamamos temas transables o intransables. Los temas intransables son aquellos del Evangelio. Jesús es Dios, Dios es un Dios trino, Jesús vino a morir por nosotros, morir en la cruz por gracia. Si empezamos a tergiversar lo intransable del Evangelio, el mensaje profundo que sostiene la vida cristiana, estamos en problemas. Pero hay temas transables, de opinión, de secundarios, que mi fe me dice, bueno, esto está bien o no, y voy viendo con sabiduría hasta dónde voy con ciertas cosas. Esos son temas transables. Y Pablo dice, la comida es un tema transable, pero genera diferentes opiniones. Y ahí está animando a que reciban al que es débil en la fe. Si él tiene o ella tiene esa opinión con respecto a la alimentación, no produzcas discusiones. Que la iglesia no sea un lugar de juicio donde las personas llegan y empiezan a cuestionar todo lo que el otro piensa o hace con sus preferencias. Que la iglesia sea un lugar de seguro para que todas nuestras opiniones diferentes que tengamos por nuestras convicciones bíblicas las podamos compartir y vivir juntos y aún así crecer. Entonces las opiniones en cuanto a un tema, habían personas dentro de la iglesia en Roma que las convertían en mandamientos. Esto de no comer, debemos abstenernos de comer esta carne, lo convierten en un mandamiento. Y empiezan a pensar que todos los cristianos deberían estar en la misma situación. Si tú comes esa carne, eso me va a decir a mí que tú no eres cristiano, o eres inmaduro, o eres un hereje porque estás comiendo esa carne. Porque ese tema transable, secundario, lo elevamos al estándar de mandamiento. Y empiezo a aplicar eso a todas las demás personas. Y así empezaban los juicios, uno a otro, la condenación. Está comiendo ese tipo de carne. Y viene a esta iglesia. Acá en esta iglesia no hacemos eso. ¿Te dando cuenta? Entonces Pablo está lidiando con el tema puntual de la alimentación y no solo la alimentación, sino la actitud de juzgar las preferencias de otros por su fe. Y le está enseñando a la iglesia cómo vivir con esas diferencias. Entonces la clave de fondo para Pablo es que las personas son más importantes que tus propias opiniones o preferencias. Yo prefiero esto, pero la persona es más importante que mi preferencia. Son más importantes que mis temas transables. Si yo considero que esa carne está contaminada y no me quiero contaminar, no puedo ponerme a juzgar las preferencias de otros que quieren comer de todo. Entonces, ¿cuáles son los temas transables hoy día? Que en ese tiempo era la comida en la iglesia en Roma, pero ¿cuáles serían los temas transables para nosotros hoy día, siglo XXI, Iglesia Puente? ¿Cuáles serían esos temas secundarios que podrían generar entre nosotros ese tipo de
de prejuicio, de juicio a las preferencias del otro. ¿Cuáles podrían ser? Déjame darte algunos ejemplos que he escuchado, he visto y que también han nacido de mi propio corazón. Uno de los temas transables que puede ocurrir en la iglesia es el tema de la música. No sé si le ha pasado eso. Algunos dentro de la misma iglesia prefieren un tipo de música, un estilo de música, un tipo de canciones para la iglesia. Los himnos son las canciones que debiéramos cantar en la iglesia porque eso es bíblico, no estas cancioncitas contemporáneas, movedizas de hoy día. Eso es súper poco bíblico y cristiano. Entonces, cuando empiezo a convertir temas transables como la música, que no es central para nuestra fe, ni para nuestra vida, ni identidad cristiana, y lo empiezo, ese tema transable lo convierto en un tema intransable del Evangelio y lo convierto en un mandamiento, voy a empezar a despreciar otros estilos de música, y no solo el estilo de música, voy a empezar a despreciar a la persona, a los hermanos que prefieren el otro tipo de música diferente a lo que yo prefiero. Y va a terminar pensando que esos otros hermanos que prefieren el otro estilo de música desprecian al Señor con ese tipo de música. No son reverentes bailando un tipo de cumbia que tocamos en la iglesia. Otro tema transable, la Biblia. Y podría sonar raro, pero espera, déjame explicártelo. La Biblia no es transable, es la palabra de Dios y la autoridad máxima de nuestras vidas. Pero algunos podrían preferir una traducción bíblica por sobre otra. La Reina Valera es la verdadera palabra de Dios. Y acá, si ocupan NBI, son unos herejes porque el pastor está ocupando NBI. No debiera ser así, debiera ser la BLJHK, porque esa es la inspirada por Dios. Y convertimos ese tema transable en un tema intransable, en un mandamiento, y empezamos a criticar obviamente a otras personas que ocupan otro tipo de traducción bíblica y nos vamos a quejar porque ponemos la NBI ahí y no la otra, y etcétera, etcétera. Otro tema transable, la tradición. Tradición, no traición, tradición. Algunos van a tener tradiciones eclesiásticas de una manera y otros van a tener otra. Sobre todo en la misma iglesia, ¿no es cierto? Llegan a la iglesia Puente y uno venía de una iglesia tanto, el otro venía de la otra y el otro de la otra. 3 tipos de iglesias diferentes, llegan a una iglesia donde la cosa es completamente diferente a lo que estaban acostumbrados. Así se hacían las cosas en mi iglesia, deberíamos estar haciéndolas así. Deberíamos tener liturgia mucho más marcada de la iglesia anglicana para que vean que somos anglicanos o no deberíamos tener este tipo de liturgia porque se ve raro hoy día en la cultura. Bueno, ¿qué hacemos ahí? ¿Morimos por la liturgia? ¿Empezamos a despreciar a los hermanos y damos la vida por la liturgia? ¿O empezamos a ceder y son temas transables y podemos acomodarnos y hacer algo para todos? ¿Nos ponemos terno o nos ponemos corbata o no nos ponemos terno y corbata? ¿El pastor viene con cuello pastoral todos los domingos o viene así tan de guayangado como viene habitualmente? No, el pastor debería venir ordenadito, debería venir con cuello porque es un pastor, así es la iglesia. Si no es así, estamos mal. Bueno. ¿Sí o no? Amén. Un ejemplo de mi propia vida. Cuando partí recién y cuando armé este mensaje, no pensaba venir a San Lucas. Y justo el ejemplo es de aquí. Pero me acuerdo, estamos grabando además, cuando recién partí en el ministerio pastoral, o sea, en el ministerio, estaba preparándome, mis primeros sermones, y me tocó predicar, este púlpito estaba allá, me tocó predicar allá, y aquí en la iglesia generalmente viene cuello, o sea, corbatita, camisa, ¿no es cierto?, para predicar. Y a mí, como cristiano inmaduro en ese tiempo, se me ocurre venir sin corbata a predicar. Así como tratando de ser irreverente y mostrarle a todos que están todos mal, porque cómo tienen que ser tan cuadrado con corbata, y qué pasa, así como Boric, así me viene como sin corbata nomás a predicar miércoles. Me puse a predicar y le di con todo el sermón, había orado, vamos Señor, papá. Me bajo del púlpito y la primera persona que se me acerca me dice, ¿por qué vino sin corbata? Y yo dije, ni me escuchó el sermón. No, cero. Y claro, ahí me di cuenta, dije, en mi inmadurez e irreverencia, querer ser como radical y mostrar al mundo que están mal, hice tropezar a una persona, que no quiero decir quién es porque estoy en San Lucas acá, pero hice tropezar a alguien por mi falta de servicio y decir voy a ir con corbata para que la persona no se fije que no tengo corbata y puedan escuchar el sermón y nada los haga tropezar. Pero en mi inmadurez, claro, hice todo lo opuesto.
¿Qué otros temas transables podrían haber? Varios más, ¿no es cierto? Tendencia política, esta es mi tendencia, esta es la otra, y cuando convertimos eso en un mandamiento, bueno, al final no terminamos nunca uniéndonos porque mi tendencia y mi preferencia política es más importante que tú. Si los niños van al colegio, estudian en casa, esas cuestiones suelen ocurrir dentro de la iglesia. Oye, que no, que eso debería ir al colegio, porque eso es lo bíblico. No, 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 el colegio es pecado, debería estar en la casa. Y empezamos los temas transables a convertirlos en mandamientos. ¿Bautizamos niños o no bautizamos niños? ¿Tomamos alcohol o no tomamos alcohol? Esas son cosas, mandamientos que deberíamos... ¿Fumamos o no fumamos? Oye, ese es tremendo tema transable o no transable, ¿no es cierto? Dime si cuando no veía a un cristiano fumando, dime si no, en tu mente no ocurre esa ecuación que dice, esta persona es débil en la fe. Casi no debería ser ni cristiano, probablemente. Esa es tu ecuación, estoy seguro que esa es tu ecuación. Pero cuando vea al cristiano comiendo comida chatarra, tomándose una Coca-Cola, no te pasa nada, porque no se está haciendo daño, pero con el cigarro sí, eso es pecado. No debiera hacer eso el cristiano. O sea, hay temas preferentes para uno u otro. Mis convicciones bíblicas, mi fe, no me dejan o sí me dejan hacer o no hacer ciertas cosas. Entonces Pablo está diciendo, bueno, vamos a crecer en ello juntos sin juzgar las preferencias, lo que unos prefieren por sobre otros, mientras no sea pecado, obviamente. Entonces hasta aquí Pablo no nos está diciendo aún cómo debemos tratarnos unos a otros, aunque sí lo hace al decir sin juzgar las preferencias, pero no está siendo todavía propositivo. Eso va a ser el próximo domingo, ámense uno a otro, va a decirnos más cosas ahí. Pero hasta el momento solo está abriendo el tema y estableciendo el principio de fondo, para que tú lo tengas claro. El tema de fondo de la unidad, como dicen los verso 3, la segunda mitad del verso 3 y verso 4, donde dice, el que come de todo no debe menospreciar al que no come ciertas cosas, y el que no come de todo no debe condenar al que lo hace, pues Dios lo ha aceptado. Ahí está el principio de fondo. No ames a la persona como a ti mismo, ámalo como Dios ama al otro. Dios lo ha aceptado. ¿Cómo yo lo voy a rechazar y despreciar? ¿Quién eres tú para juzgar al siervo de otro? Que se mantenga en pie o que caiga es asunto de su propio Señor. Y se mantendrá en pie porque el Señor tiene poder para sostenerlo. No eres tú el que va a sostener al otro, no eres tú el que va a dar cuentas del otro al Señor. Cada uno va a dar cuenta al Señor. ¿Cuáles son los asuntos transables que tú sueles convertir en intransables? ¿Has pensado en eso? ¿Cuáles son esos temas que a ti te complican y que si otros no los cumplen, te afecta? Pero son temas transables, no del Evangelio. No es que el otro anda diciendo que Jesús no es Dios y que Dios no es un Dios trino y que la fe es por obra. No andan diciendo eso. Espero. Pero hay aspectos de su vida que quizás te complican porque no son las mismas convicciones que tú tienes. ¿Cuáles son esos asuntos transables que conviertes en intransables? ¿Tus preferencias suelen ser más importantes que las personas? ¿O las personas son más importantes que tus propias preferencias? ¿Tiendes a ceder cuando el otro prefiere otra cosa? ¿O tiendes a querer ganar tu preferencia y que el otro se adapte a tu preferencia? ¿Te considera alguien débil en la fe? ¿O tú eres de los fuertes en la fe? Bueno, vamos a llegar más a eso en el capítulo 15 para saber más la contraparte, ¿no es cierto? Pero hasta aquí estamos diciendo, para mantener nuestra relación y crecer nuestra relación unos con otros, lo hacemos sin juzgar las preferencias y segundo, sin cuestionar las motivaciones. Voy a explicarte por qué estoy diciendo eso y mira el verso 5 al 8. Allá lo va a estar diciendo el apóstol. Hay quien considera, y aquí vamos a ver las motivaciones, hay quien considera, eso ocurre en la mente, considerar, que un día tiene más importancia que otro, pero hay quien considera iguales todos los días. De lunes a viernes a domingo son todos iguales los días. No, es que el domingo es más importante que el lunes a sábado. Cada uno debe estar firme en sus propias opiniones. El que le da importancia especial a cierto día lo hace para el Señor, ahí está su motivación. El que come de todo, come para el Señor, ahí está su motivación. Y lo demuestra dándole gracias a Dios. Gracias, Señor, por esta tremenda hamburguesa que me estoy comiendo hoy día, Señor. Para tu gloria, con lo completo al final hoy día. Y el que no come, para el Señor se abstiene. Y también da gracias a Dios. Es la misma motivación que el que come de todo, que el que no come de todo. Porque ninguno de nosotros vive para sí mismo, ni tampoco muere para sí mismo. Si vivimos, ahí está nuestra motivación, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Cada uno, dice el apóstol, está viviendo para el Señor,
pero de formas diferentes o con diferentes prácticas. Mientras no sea pecado, no hay problema con los temas secundarios. Si no quieres comer de todo, o si este día es más importante para ti, si lo estás haciendo para el Señor, dale con todo. Si para ti es otra cosa, pero lo estás haciendo para el Señor, dale con todo. El problema de fondo está en cuestionar las motivaciones del otro, dice el apóstol. Y esto no solo puede ocurrir en la iglesia, ocurre en todo lugar y en todo tiempo y con toda persona, en el matrimonio, en la crianza, con los hijos, en el trabajo. Es algo que hacemos por naturaleza constantemente, cuestionar las motivaciones. No sé si te suele pasar eso, quizás no eres como yo y a mí nomás me pasan estas cosas. Pero no sé, por ejemplo, cosas que no a ustedes, me pasan a mí. No me respondió el WhatsApp y me dejó visto ahí el mensaje todo el día. Y estoy seguro y segura que es porque está enojada conmigo, porque ahora se junta más con esta otra que yo la vi conversando el domingo, más amiguitas, y por eso debe ser que no me respondió el WhatsApp todo el día. ¿No será que no te respondió porque tiene vida también la otra persona y quizás está ocupada por la vida? Puede ser. Pero al tiro cuestiono las motivaciones del otro. No es que lo hace porque está enojado conmigo y porque ya no me ama tanto como antes y el otro. Entonces empiezo a meterme en el corazón de la otra persona y cuestiono sus motivaciones. O el marido que llega con el regalito para la señora. Esos son los de la iglesia Puente. Y que no está de cumpleaños, ni el santo, ni una cosa, ni el aniversario de matrimonio. Y llegó con un regalito nomás. Y la señora lo mira, obviamente, ¿no es cierto? Y ¿por qué esto? ¿A qué se debe este regalito? Ya sé lo que quieres tú. Ya conozco tus motivaciones. Puede ser, pero justo ese día se le ocurrió traerle un regalo porque la ama nomás. ¿Podría ser eso? Sí, puede ser, ¿no es cierto? Y, hombres, ¿cuántos dicen amén? Por supuesto, amén, muy bien. Pero al tiro queremos las motivaciones del otro. Yo sé por qué tú estás haciendo esto. Yo sé lo que quieres conseguir. O me pasa cuando escucho a mis propios hijos gritar desde el otro lado de la casa y están gritando, y estoy al otro lado, al tiro. Ya me quieren hacer el día imposible, quieren funarme todo este día, quieren verme mal y voy a verlo jugar y estaban gritando porque estaban jugando. Era parte del juego el grito. No era porque, y yo cuestionando la motivación y esto, no, que me quieren ver podrido hoy día y otra vez más. Pero al tiro cuestionando las motivaciones de mis propios hijos. O cuántas historias de gente que he escuchado que no fue harto tiempo a la iglesia, estuvo todo un año sin ir a la iglesia por diferentes razones, y dice, ya, mañana voy a ir a la iglesia, y va a la iglesia, por fin se hizo la valentía de ir a la iglesia, volver a ver a los hermanos, y lo primero que le dijeron en la puerta es, buena, ¿dónde está, hermano, tanto tiempo, no que nos aparecía? ¿Qué le había pasado? Sin, obviamente, saber lo que pasó, la historia, la lucha y las dificultades de esa persona durante todo ese tiempo que no estuvo. Al tiro se perdió, se descarrió, no quiso venir y flojo porque no venía a la iglesia. Hay gente que ha sido dañada por ese juicio a sus motivaciones. Entonces mantenemos y crecemos en relaciones saludables unos con otros al no cuestionar las motivaciones del otro, sobre todo si no tenemos mayor información, si no sabemos la historia de la persona detrás, sin profundizar en la vida del otro. Ahora entiendo por qué hiciste o reaccionaste de esta manera. Ahora entiendo lo que te estaba pasando. Por eso, antes de cuestionar lo que dice Pablo, comen, o el día que creen que es más importante o no, recuerden que están sirviendo al mismo Señor. Y esa persona tiene las mismas motivaciones que tú tienes, pero con diferentes prácticas solamente. Están siguiendo al mismo Señor Jesús, están amando al mismo Dios, están viviendo para el mismo Señor. No olviden eso, dice el apóstol. Y ese Dios murió por ese otro hermano o hermana que tú sueles cuestionar sus motivaciones. ¿Cómo puedes rechazarlo? ¿Cómo puedes juzgarlo? Así lo desafía en los siguientes versos 9 al 12. Para esto mismo murió Cristo y volvió a vivir, para ser Señor tanto de los que han muerto como de los que aún viven. Tú entonces, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿O tú por qué lo menosprecias? Esa es la actitud interna al verse entre hermanos con diferentes preferencias.
Todos tendremos que comparecer ante el tribunal de Dios. Está escrito, tan cierto como que yo vivo, dice el Señor, ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Así que cada uno de nosotros tendrá que dar cuenta de sí a Dios. ¿Estás dando cuenta cómo los desafía y los motiva al mismo tiempo? ¿Tiendes tú a cuestionar las motivaciones de otros? Eso es lo que nace inmediatamente cuando ves a otros creyentes o en tu propia casa haciendo cosas diferentes a las tuyas. ¿Haces el esfuerzo de conocer la historia del otro al menos para saber por qué está haciendo lo que hace? Hasta aquí hemos dicho, sin juzgar las preferencias, vamos a crecer en nuestras relaciones saludables, sin cuestionar las motivaciones. Y tercero, sin causar tropiezo. Eso es lo último que Pablo va a decir, de los últimos versos que no habíamos leído, pero que son tan importantes. 13 al 14. Mira cómo termina el apóstol. Sin causar tropiezo. Dice, por tanto, dejemos de juzgarnos unos a otros, más bien, propónganse no poner tropiezos, ni obstáculos al hermano. Yo, de mi parte, estoy plenamente convencido en el Señor Jesús de que no hay nada impuro en sí mismo. Si algo es impuro, lo es solamente para quien así lo considera. La actitud del creyente, dice el apóstol, debiera ser la de buscar intencional, proactivamente el bien y el cuidado del otro, sin hacerlos tropezar con su actitud pecaminosa, como lo hice yo cuando prediqué acá. Mi actitud pecaminosa, que ya vimos, todo lo anterior, podría producir que la otra persona se desanime, obviamente, endurezca su corazón al Señor y hacia la comunidad, rompa la comunión entre hermanos, se vuelva legalista, quejumbroso, etc. Maneras de hacer tropezar al otro. Todo eso, bueno, y más, hay que evitarlo, dice el apóstol, a toda costa, consciente. Proponte, no es que si es que pasa y voy a ver si logro, proponte no poner tropiezos al otro. Tienes que estar constantemente pensando en si tu vida está haciendo tropezar a otras personas, haciendo que se desvíen, se desanimen, saquen los ojos de Cristo, etc. En otras palabras, puede que frente a otro hermano tú tengas razón en tu preferencia o en lo que estás diciendo, pero esa razón no te da razón para hacer tropezar al otro. Puede que tengas razón, pero esa razón no te da razón de hacer tropezar a la otra persona. La persona es más importante que tu opinión. Y en ese caso, vas a tener que considerar morir a ti mismo, morir a tus propias preferencias, morir a tus propios gustos de cómo se hacen las cosas, para que el otro no caiga. Y Pablo se pone el mismo como ejemplo. ¿Lo viste el verso 14? Interesante. El mismo se pone como ejemplo diciendo su propia opinión, pero su preferencia es menos importante que las personas. Mira, yo, de mi parte, aquí se pone su opinión. No quiere decir que tú nunca puedas dar tu opinión, pero no puede ser más importante que los otros. Yo, de mi parte, dice, estoy plenamente convencido en el Señor Jesús de que no hay nada impuro en sí mismo. Podemos comer de todo. Él es de los fuertes en la fe. No tiene problema con la comida. Si algo es impuro, lo es solamente para quien así lo considera. Entonces, si el otro considera que eso es impuro, voy a cuidar a la otra persona. Sabe que los que prefieren no comer carne están mal, en su opinión, pero su preferencia es menos importante que la otra persona. Lo único que Pablo está haciendo es seguir el mismo ejemplo de Jesús, lo que él mismo hizo. El verdadero fuerte en la fe, y no solo fuerte en la fe, el perfecto en la fe, que dio su vida, no pensó en sí mismo, murió a su propia comodidad, a sus propias preferencias, y se ofreció voluntariamente para morir por los débiles en la fe, y no solo los débiles en la fe, los enemigos de la fe, para traernos a la verdadera fe. Eso sí que es ser fuerte en la fe, lo que Jesús hizo por nosotros. Entonces, cuando tú ves la cruz, tienes que ver ahí al fuerte en la fe, muriendo por los enemigos en la fe, para traerlo a la verdadera fe, que les permite servir a otros con su modelo, con su amor y con su carácter, reflejar como iglesia a uno a otros, siendo el lugar donde no juzgamos las preferencias, no cuestionamos las motivaciones, no causamos tropiezo, para el bien de otros, la gloria de Cristo, y así expresamos el carácter de Jesús en la comunidad. Entonces déjame cerrar con lo siguiente: si has producido esto, tú antes quizás has cuestionado las motivaciones, has jugado las preferencias, has causado tropiezo a otros. Bueno, usa este tiempo quizás para dar un buen paso
en el poder del Espíritu Santo para restaurar quizá aquella relación que ha producido tropiezo. Ser intencionalmente, como dice Pablo, proponte, no causar tropiezo, ir a la otra persona y ocupa el tiempo hoy día tal vez, para pedir perdón, para ofrecer gracia, para traer a esa persona de vuelta a la fe. Y eso también va a animar tu propio corazón. Así que, ¿qué les parece si oramos y le pedimos al Señor que nos ayude a hacer esta comunidad que refleja su carácter y que es un lugar seguro para que las personas vivan juntas a pesar de sus diferentes preferencias o opiniones? Y van a encontrar gracia, amor, verdad en la iglesia de Cristo. Oremos, Señor, gracias por tu palabra y queremos pedirte que nos ayudes a ser una iglesia que es segura para poder expresar nuestras opiniones, para vivir nuestras vidas para ti, incluso con diferentes prácticas, Señor. Ayúdanos a algunos a morir a nosotros mismos por el bien de otros y ayuda a otros a adaptarse y a transar con sus convicciones secundarias por el bien de otros. Y a aquellos que hemos causado tropiezo, a aquellos que hemos generado división, a aquellos que hemos dañado la fe de otros, ayúdanos a ser valientes para dar el paso de restaurar, reconciliar, amar y servir y ofrecer gracia a aquellos que quizás hemos dañado, Señor. Ayúdanos a ser una comunidad donde podemos llegar y estar seguros, Señor, de que vamos a amarnos uno a otro de vuelta, sin juzgar las preferencias, sin cuestionar nuestras motivaciones y sin causar tropiezo a otros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.